Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy un poquito y vamos a hacer una introducción del tema que vamos a ver. Yo les pregunto a ustedes, a ver, si usted escucha la palabra bioquímicos, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué nos querrá decir los bioquímicos? A ver, Química, no te escuché, repita, por favor. sobre química, Ya, él nos dice por ahí sobre química, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que vamos a hablar si hablamos de bioquímicos? A ver, Paul, ¿qué crees tú? ¿Qué se me viene a la mente? Lo que se me venga. Si yo escucho, digo los bioquímicos. A ver, Kenji. Ciencia. Ciencia, muy bien, Kenji. Profe, como fórmulas, Fórmulas, muy bien. ¿Nos querías decir algo más, Paul? yo puedo decir algo, profe. Claro, a ver, No, dime. profe. La composición química de los seres vivos Ya, la composición química de los seres vivos. Yaren. ¿Qué vamos a estudiar los químicos? Ya, los químicos. Kelly. Sobre sustancias. Sobre sustancias, dice, ¿no? Miren, nosotros si hablamos, ¿no es cierto?, de esta palabra bioquímicos, justamente lo que decían por ahí, ¿no? Vamos a hablar toda la parte, ¿no?, compuesta de los seres vivos, ¿sí? De cómo están formados a través, ¿no es cierto?, de algunos elementos químicos que a pesar que nosotros a veces decimos, hemos escuchado, ¿no? Pero nuestro cuerpo también, tanto de las personas como de las plantas, como de los animales, están compuestas por ciertas sustancias que tiene nuestro organismo, ¿sí? Entonces vamos a hablar justamente lo que decían, si hablamos de bioquímicos, es toda una composición, ¿no? ¿Han escuchado ustedes de la tabla periódica? sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Ahí tenemos un montón de elementos, ¿no es cierto? Qué complicado que es esta tabla periódica aprendernos todos, ¿no? Pero vamos a ir en el camino un poquito. Entonces, vamos a entrar a hablar todo sobre estos bioquímicos que tenemos, ¿sí? De estos organismos, de qué está compuesto, ¿sí? Los seres vivos, ¿sí? Tanto en materia orgánica como materia inorgánica, ¿sí? Entonces, para eso voy a compartir pantalla. No me copia todavía nada, ¿sí? Solamente vamos a ir analizando un poquito. Yo después le indico cuando usted vaya a copiar o vaya a hacer algo, ¿ya? Ahorita no todavía. Solamente me va a escuchar, ¿ya? Listo. Me avisa si ya puede ver. Ahora sí ya creo que puede ver, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Listo. Vamos a hablar un poquito acerca de los bioquímicos. Ayúdeme, Michelle. ¿Qué nos dice que son los bioquímicos? Los bioquímicos trabajan con todo tipo de organismos, desde microorganismos hasta plantas y animales. Listo. Miren, ¿no es cierto? Dice, trabaja con todo tipo de organismos, ¿no es cierto? Desde los microorganismos hasta plantas y animales. Quiere decir, todo lo que son los seres vivos, ¿sí? Todo lo que son los seres vivos, ¿sí? Estos bioquímicos están compuestos de 3 elementos principales. Ayúdenme por acá. ¿Qué nos dice el primer elemento? Anthony Lucero, ¿qué nos dice el primer elemento? Acá. son compuestos orgánicos o moléculas. Son aquellos que proceden de los seres vivos, es decir, son compuestos de origen biológico. Ya, listo. Mire, uno de los primeros elementos que tenemos acá nos habla de los compuestos orgánicos o moléculas, ¿sí? Dice que son aquellos que proceden de los seres vivos, ¿sí? Es decir, son compuestos de origen biológico, ¿no? Son de origen biológico estos compuestos orgánicos o moléculas, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros como seres vivos. Muy bien, vamos, ayúdeme por acá. Anae, ¿cuál nos dice el segundo elemento que tenemos? Compuestos inorgánicos son aquellos que se forman por la combinación de elementos metales y no metales de la tabla periódica. Listo, mire, si hablamos de compuestos inorgánicos, aquí es donde entra un poquito el tema de la tabla periódica,
¿sí? Porque dice que son elementos metales y no metales, ¿no es cierto? Que ya cuando estudiemos el tema de la tabla periódica, vamos a poder ir identificando, ¿no es cierto? Cuáles son elementos metales y cuáles son no metales, ¿sí? Ahí vamos a ir analizando y estos forman lo que son los compuestos inorgánicos, ¿sí? Sheila, ayúdeme el tercero. ¿De qué nos habla el tercero? Biomoléculas. Es parte de la materia viva que interviene activamente en los procesos que se realizan en ella. No es cierto, mire, si hablamos de biomoléculas, no es cierto, dice que es la parte de la materia viva, ¿sí? O sea, tiene relación con lo que son los compuestos orgánicos, ¿sí? Y estas intervienen activamente en los procesos que se realizan en ellas, ¿sí? El proceso que se realiza en estos seres vivos, ¿sí? Entonces, mire, si hablamos de, como yo les había dicho, de bioquímicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo lo que compone, ¿sí? El organismo y los microorganismos de todos los seres vivos, ¿sí? De todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, vamos un poquito para ir entendiendo esta partecita. Vamos a ir analizando acá un video cortito, por eso le dije no vamos a copiar nada todavía, ¿sí? Primero vamos a entender el tema y después pues haremos la conceptualización en nuestro cuaderno, ¿sí? Entonces, vamos acá. Vamos a ir analizando. Es importante que usted ponga atención, ¿no? Espérame un ratito el audio. ¿Ya? Listo, ahora sí vamos a ver. No tiene volumen, vamos a ir leyendo, ¿no? Vamos a ver, dice química orgánica, ¿sí? Diferencias entre compuestos, dice. Vamos a ver aquí qué nos trae. Entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Vamos analizando un poquito qué diferencia podemos encontrar, ¿ya? Tipos de compuestos. Ahora sí, vamos aquí. Tipos de compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Aquí vamos a ir analizando y le voy a ir pidiendo la palabra de ustedes que me ayuden leyendo. No tiene audio, no tiene volumen, ¿no? Me va a seguir la lectura Ullauri, ¿no? Siga Ullauri. Orgánicos. Las moléculas de los compuestos orgánicos están formados por enlaces covalentes, es decir, enlaces entre dos átomos no metálicos. ¿Ya? Miren, ¿no? Si hablamos aquí nos dice de los orgánicos, sí, un poquito, ¿no? Nos habla que está formado por enlaces, ¿no es cierto? Covalentes, es decir, enlaces entre átomos no metales. Cuando ya analicemos la tabla periódica un poquito, vamos a ir viendo, ¿no? Como yo les decía, la diferencia en lo que es entre los orgánicos y los no orgánicos, y lo que son metales y los no metales, ¿sí? Muy bien, siga por favor la lectura. Ariana Herrera va a seguir, por favor, ¿no? Espérese un ratito. Siga, Ariana. Ya. Los seres vivos son compuestos Espérese un orgánicos. ratito, ya le regreso porque ya se nos adelantó un poquito. Ya, ahí sí. Ya siga, Ariana. Orgánicos. Los seres vivos son compuestos orgánicos. Espérese, que este no se quiere poner pausa. Ahí mi vida. No, espérese, chicos, que se retrasa ahí. Listo, ahí sí, dele. Los seres vivos son compuestos orgánicos. Ahí sí siga la lectura, ¿no? Sigan.
Sí, Ariana. Son generalmente insolubles en el agua, por ejemplo, el petróleo. Ya, listo, hasta ahí. Miren, vamos aquí un poquito. Si hablamos de compuestos orgánicos, nos dice que son generalmente insolubles en agua. ¿Qué quiere decir insolubles? A ver, ¿qué entiende usted por esta palabrita? A ver, alguien que entienda, ¿qué quiere decir insolubles en el agua? Que no se Que disuelve no en se el mezcla agua. con el agua. Que no se disuelve, que no se mezcla, ¿no es cierto?, con el agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice el petróleo. Si el petróleo se cae al agua, no se mezcla, no se disuelve en el agua, ¿no? Entonces, por eso quiere decir insolubles, ¿no? Que no se disuelven, no se mezclan, ¿sí? Entonces, si hablamos, mire, aquí tenemos un ejemplo, irá tomando en cuenta. Tenemos un ejemplo de un compuesto orgánico que vendría a ser ¿cuál entonces? ¿Cuál nos dice aquí? Como por ejemplo, ¿cuál? El petróleo. El petróleo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Siga Wendy. Continúa la lectura. Espérese que pase y continúa, ¿no? Ya, lea, por favor. Los compuestos orgánicos son malos conductores de electricidad. Listo. Mire lo que dice aquí otra característica de los compuestos orgánicos. Dice que son malos conductores de electricidad. ¿Qué quiere decir? Que estos no nos sirven, ¿no es cierto?, para conducir electricidad o para producir, ¿no? Son malos en esta partecita. Muy bien. Siga Victoria. Sigue la siguiente, por favor. Siga Victoria. Las moléculas están formadas por átomos de C, H, O, N y C. Ya. Vamos a ver acá. Aquí les quiero ver. A ver, dice que son moléculas que están formadas por átomos. Estos átomos están de la C en la tabla periódica. ¿Qué significa? Carbono. A ver, carbono, calcio, ¿qué mismo? ¿Qué creen? ¿Qué Carbono. es? Carbono, ¿no es cierto? La C es carbono. La H, Hidrógeno. hidrógeno. La O, Oxígeno. la N, Nitrógeno. nitrógeno. La P, Fósforo. fósforo, así es. Y la S, Azufre. azufre, es azufre, ajá. Entonces, mire, dice que son moléculas, ¿no es cierto? Estos compuestos orgánicos están formados por átomos, ¿no es cierto?, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo y de azufre, ¿no? Muy bien, siga Samantha, va a seguir la lectura, por favor. Ya le regreso un poquito. Siga Samantha. Inorgánicos. Las moléculas de los compuestos inorgánicos de tipo iónico. Espérese un ratito, mi vida, espérese un ratito. Ahí sí, ahí siga la lectura, ahora sí. Inorgánicos. Las moléculas de los compuestos inorgánicos son tipos de iónico, es decir, enlaces entre un átomo metálico y uno no metálico. Listo, muy bien, gracias. Aquí nos habla un poquito, ¿no? Nos habla de los, vamos ahora a los compuestos inorgánicos, ¿sí? Aquí nos habla un poquito, ¿no es cierto?, de que son, ¿sí?, enlaces entre átomos metálicos y no metálicos, ¿sí? Eso justamente lo que nos decía anteriormente, ¿no? Vamos a hablar un poquito cuáles serían metálicos y cuáles serían no metálicos. Muy bien, siga Ariel Ortiz la lectura, por favor. Siga. Las aleaciones metálicas son compuestos inorgánicos, por ejemplo, el eleptre, hecho de zinc, plomo, estaño y antimonio.
Antin. A ver, aquí quiero que me entienda. Estos nombres químicos o estos compuestos son unos nombres un poquito medio raros, ¿no? De pronto se nos hace un poquito complicado. Pero nos dice, ¿no es cierto?, que son compuestos inorgánicos, por ejemplo, el peltre. ¿Qué quiere decir peltre? El peltre encontramos nosotros en espacios subterráneos, ¿sí? En espacios subterráneos donde hay residuos y donde se mezclan, ¿sí? Algunos compuestos o algunos metales, ¿sí? En este caso, metales y no metales, como por ejemplo el zinc, ¿sí? Por ejemplo, el plomo, por ejemplo, el estaño y por ejemplo, el antín. Estos son metales, ¿no?, que encontramos debajo de la tierra y a veces la mezcla, ¿no es cierto?, de estos metales es lo que forma el peltre, ¿sí? Por ejemplo, cuando ha habido, por ahí también hay un derrame, ¿no?, por ejemplo, de petróleo, ¿sí? Debajo de las piedras se mezcla con otros elementos, ¿sí? Y ahí es donde forma este peltre, ¿sí? Entonces es un metal también, ¿sí?, que encontramos, pero eso generalmente se da en espacios subterráneos, ¿sí? Muy bien, siga por favor la lectura, Emily Llanes. Inorgánicos son generalmente solubles en agua, por ejemplo, la sal. Ya, mire, lo contrario de lo que hablábamos de los orgánicos, ¿no? Los orgánicos eran insolubles, no se podrían mezclar. En este caso hablamos de solubles, por ejemplo, la sal. Por ejemplo, cuando usted coge un vaso de agua y le pone sal y se toma, ¿qué sabe el agua? Agua salada. Salada. Agua salada, ¿no es cierto? La sal sí se mezcla, ¿no es cierto? ¿Y el azúcar? También. ¿Sí o no? Agua azucarada. Agua azucarada, se mezcla, por eso es soluble. Se mezcla. ¿Qué otro elemento se mezcla? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más podemos mezclar? El café. El café, ¿no es cierto? También se mezcla el café, ¿sí? A diferencia, ¿no es cierto?, como nos decía, el petróleo. Y otro elemento que no se mezcla cuando lo ponemos en agua, generalmente el que utilizamos. El aceite. El aceite, ¿no es cierto? Si se da cuenta, el aceite tampoco se mezcla, ¿no? Entonces, por eso hablamos de, sí, en este caso, lo soluble y lo insoluble, ¿no? Lo que se mezcla y lo que no se mezcla, ¿sí? Muy bien, vamos por acá con... A ver, vamos por acá. Con Yaren, va a seguir la lectura Yaren. Siga Yaren. Inorgánicos son buenos conductores de electricidad. Mire, a diferencia de los orgánicos, ¿verdad que estamos viendo diferencias? Ya les pregunto luego. Estos, en cambio, sí son buenos conductores de electricidad, ¿no? En cambio, los orgánicos no eran buenos conductores de electricidad. Muy bien, siga Joyce. Siga Joyce. Sus moléculas pueden contener todos los elementos de la tabla periódica. Ya, mire, justamente, ¿no? Hablábamos en este caso de los compuestos inorgánicos, dice que son moléculas que pueden contener todos los elementos de la tabla periódica. A diferencia de los compuestos orgánicos, no todos se encuentran en la tabla periódica, no todos son compuestos orgánicos, ¿no? Mientras tanto, en cambio, los elementos, en este caso los compuestos inorgánicos, sí pueden contener todos los elementos que tiene la tabla periódica, ¿no? Y esto es lo que vamos a estudiar más adelante, los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, mire, aquí hay algunas diferencias que hemos visto entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces, vamos a ir resumiendo un poquito, ¿no? Vamos resumiendo un poquito. A ver, pregunto. Vamos ahora sí con ustedes. Pregunto. ¿Quién me quiere decir levantando una diferencia entre el compuesto orgánico y una diferencia entre el compuesto inorgánico? A ver, Kenji, después Michelle.
En el orgánico no se puede disolver con agua y en el inorgánico sí se puede disolver. Muy bien, correcto, ¿no? Insoluble y soluble. Muy bien. Michelle. Los orgánicos son malos conductores de electricidad, en cambio los inorgánicos sí son buenos. Correcto, ¿no es cierto? Malos conductores son los orgánicos y buenos conductores de electricidad son los compuestos inorgánicos, ¿sí? Vamos a ver acá, Wendy. A ver. La otra diferencia es que los inorgánicos tienen todos los elementos de la tabla periódica y los orgánicos solo tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Muy bien, gracias, Yaren. Elementos que suelen configurar cada tipo de compuesto. Exacto, muy bien, excelente. Entonces, mire, ahí hemos visto algunas diferencias, ¿no es cierto?, que encontramos tanto en los elementos orgánicos como los elementos inorgánicos, ¿sí? Justamente por ahí Wendy nos decía algunos elementos que tienen, ¿no es cierto? El petróleo, ¿a qué nos decía que era el petróleo? Es insoluble al agua. No es cierto, es insoluble al agua, no se puede mezclar, ¿no es cierto? Si el petróleo se derrama, no se mezcla, ¿sí? Se queda. Es por eso han visto ustedes cuando esto pasa en el mar. ¿Qué sucede cuando el petróleo se derrama en el mar? Queda como una capa encima. ¿No es cierto? Queda como una capa encima, ¿no? Y esto causa grandes daños, ¿no es cierto?, a todas las especies marinas que se encuentran, ¿sí? Porque no se mezclan, se queda ahí en la parte de arriba, no se visualiza. En cambio, nos decía, ¿no es cierto?, un elemento soluble, ¿cuál era? La sal. La sal. La sal, ¿no es cierto? Esta sí, en cambio, se mezcla, ¿no? Si yo quiero hacer un agua salada, pongo simplemente un vaso de agua sal, le mezclo y me la tomo, pues es agua salada. O como decíamos por ahí, el azúcar, ¿no es cierto? Le pongo el café, eso se mezcla, ¿sí? Listo, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud. No, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No? Listo, entonces. Para la siguiente clase vamos a hacer el organizador. Hoy no lo vamos a hacer, hoy solamente hemos hecho la introducción de los bioquímicos. ¿Qué le voy a pedir que me traiga para la siguiente clase? Usted me va a buscar en el internet o si puede comprar en una papelería, no es caro. Me va a traer la tabla periódica, ¿sí? Necesito que me traiga la tabla periódica. Entonces, anótese, por favor. Anótese traer para la siguiente clase la tabla periódica. Mañana tenemos ciencias naturales, ¿no? Mañana vamos a hacer en nuestro cuaderno el organizador gráfico de los bioquímicos. Trabajamos mañana ya con el libro, ¿no? Para los que tienen, para los que no tienen, pues seguiremos la lectura de los compañeros, pero mañana con el libro y también me va a traer lo que es la tabla periódica, ¿sí? La puede imprimir o si es que puede comprar en una papelería, no creo que es caro, ¿sí? Y si no, le busca en el internet y le trae, pero es necesario que tenga la tabla periódica para la siguiente clase, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna otra inquietud que tenga, por favor? No, profe. No, listo. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí.